Se usaba la ouija, bueno, se hacían sesiones espiritistas donde ponían la ouija y mucha gente participaba y contactaban con los muertos y con el más allá. Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, yo soy Undyne y el día de hoy les voy a estar hablando de Lord of Mysteries. Esta obra cuyas prácticas mágicas son reales, eso no quiere decir que funcionen, sino que están basadas en sistemas y prácticas de nuestro mundo, de nuestra realidad, lo cual denota un gran conocimiento sobre esoterismo que tiene el autor. Y es increíble porque pensemos que una persona del otro lado del mundo, ¿no?, conozca tan bien y en profundidad prácticas occidentales, tales como la adivinación mediante el tarot, lo que fue el fenómeno de la mediumnidad y la rabdomancia, entre otras cosas. Y esto me hace pensar que el autor de Lord of Mysteries, el escritor de la novela, tiene un gran conocimiento sobre cultura, historia y principalmente esoterismo. Y ustedes pueden preguntarse, ¿y qué es el esoterismo? Bueno, serían aquellas prácticas mágicas e incluso algunas corrientes filosóficas que tienen un conocimiento secreto, ¿sí? El esoterismo es algo secreto, no todo el mundo puede acceder e incluso las personas que lo vemos desde afuera pensamos que bueno, qué curiosos los símbolos y qué lindo que se usen imágenes de estrellas, pentagramas, del sol, de la luna y un montón de cosas y nos quedamos como en la parte superficial, pero en realidad no entendemos el significado profundo de esas prácticas y de cómo lo viven además a nivel filosófico, es decir, esto como todo un estilo de vida para las personas que están dentro y no cualquiera puede ingresar, sino que sí o sí alguien tiene que iniciarte, ¿sí? No porque yo me ponga a googlear ahora acerca de alguna, no sé, escuela esotérica en particular, significa que voy a formar parte, sino que puedo tener un conocimiento por ahí un poco superficial y bueno, lleva mucha investigación a entender realmente todo lo que conforma estas prácticas que uno puede pensar que son como brujería o algo así. Y quiero hacer una aclaración, sí, con esto no quiero decir que la gente realmente haga brujería y que funcione, sino que bueno, es como parte de lo que entendemos como magia, ¿no? Que dependiendo de la cultura y de las creencias de un cierto pueblo, pueden tender a pensar que algunas prácticas tienen una carga simbólica y que tienen un impacto en sus vidas, como por ejemplo si alguien está rezando y nosotros no creemos, no le vamos a decir que esté equivocado o que no va a conseguir nada rezando, sino que simplemente es una forma distinta de pensar. Así que bueno, acá no quiero decir que estas prácticas que voy a mencionar en el video de hoy sean totalmente válidas y funcionen, pero tampoco voy a desacreditarlas, sino que simplemente vamos a ver como una curiosidad en qué consisten y bueno, por qué aparecen en Lord of Mysteries. Primero que nada vamos por lo principal, porque les mencioné que el autor toma muchas cosas de Occidente, de esta parte del mundo, dígase de Europa, Estados Unidos y bueno, quizás parte de América con la globalización, pero hay una gran parte que está centrada en la adivinación china y en prácticas tradicionales. De hecho, en el capítulo 2 de la novela nos enteramos cómo fue que Klein realmente logró la transmigración y que él lo hizo a partir de un libro que compró porque él coleccionaba este tipo de cosas. Yo supongo que es un interés especial del autor también, sí, pero él refleja esa parte en Klein y que él tenía interés en lo esotérico y en las cosas de magia, adivinación, tenía como esa inclinación hacia todo ese mundo. Y bueno, y se nos menciona que Klein compra un libro que se trataba de la adivinación de Qin y Han. Son las prácticas de adivinación que se daban en las dinastías Qin y Han en China. Y bueno, según lo que estuve investigando, consiste en que se utilizaban elementos como caparazones de tortuga, huesos de animales o eventos meteorológicos, como puede ser un eclipse, una tormenta, incluso también intermediarios mediums que podían contactarse con lo espiritual para hacer adivinación. Todo esto también de la mano del I Ching, que el I Ching en sí mismo también es una cosmovisión que tiene sus propias prácticas, donde se utilizan hexagramas, que son figuras donde, bueno, cada lado representa algo distinto. Es muy complejo, lo quiero hacer de la forma más simple posible, pero básicamente es otro método de adivinación chino. Y esto es muy importante, ¿sí? Quédense con el I Ching porque más adelante van a ver la importancia que tiene en Lord of Mysteries. Entonces, en la dinastía Qin se comenzó con todo esto de la adivinación usando cosas naturales para tratar de predecir eventos futuros, y en la dinastía Han se refinaron estos métodos, se estableció el confucianismo como una forma de filosofía y se estableció el I Ching además
en sí mismo con su técnica adivinatoria, y fue donde surgieron los Fangxi, que son como los expertos en artes esotéricas. Dominaban técnicas de adivinación, astrología y alquimia que después fueron incorporadas al taoísmo. Bueno, había muchos tipos de prácticas, pero esto del I Ching siempre estaba asociado con la imagen de yin y yang, es decir, por un lado tenías como la energía femenina, lo que recibe, la parte más pasiva, lo nocturno, la noche, y por otro lado era la energía más activa, la energía masculina, que también representaba el día, eran como contrapartes. Entonces, utilizando esta dualidad, se hacían preguntas y dependiendo el resultado que salía, que era si las líneas se quebraban o si se mantenían firmes, lo interpretaban de una manera distinta. Entonces esto nos lleva al taoísmo, que es un conjunto de creencias nativas chinas, ¿sí? Como lo más tradicional y que incluso se mantiene hasta hoy en día. Fue la cultura que más se integró con el tema de la magia y de la adivinación en la dinastía Han, como lo comentábamos anteriormente, y lo que se quiso hacer fue tratar de reconciliar todas las visiones distintas en una sola, ¿sí? Tratar de unificar. De hecho, al emperador Fuxi se le atribuye la creación de los caracteres chinos a partir del Tao, y que sería el que creó estos primeros trigramas que se usaban para la adivinación con el I Ching. Pero bueno, los conceptos que hay en el Tao son de Lao Tzu, que igual no son creación únicamente suya, no es que a él se le ocurrieron todas esas ideas, sino que es como una compilación. Y me van a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver el Tao con Lord of Mysteries? Resulta que el Tao fue evolucionando como forma de pensamiento y como prácticas también. Incluso había un taoísmo alquímico y un taoísmo mágico. Y bueno, uno de los conceptos más importantes que tiene es el de la inmortalidad, el de las personas que pudieran llegar a tener la capacidad de volverse inmortales. Se cree que al entregarse por completo al camino del cielo, o sea, el Tao, los maestros taoístas eran capaces de vivir eternamente. Y esta búsqueda de la inmortalidad los llevó a creer en que existía un elixir, una poción cuya receta la tenían solamente unos pocos iluminados y que bueno, al bebérsela uno podía llegar a ser inmortal, ¿sí? Hay una historia que cuenta que un maestro descubrió este elixir y reunió a su grupo de discípulos en una montaña para probarlo. Entonces él se lo bebió y se desplomó, se cayó al piso. Todos empezaron a irse asustados pensando que se había muerto, pero uno de sus discípulos más fieles agarró y tomó un poco de la poción también y también se cayó. Y sin embargo, ese elixir funcionó y bueno, hasta hoy en día andan por el mundo como personas inmortales. Es increíble pensarlo porque claramente Lord of Mysteries está influenciado por este concepto, digamos, por esta idea de los elixir de la inmortalidad. Y hay historias como esta, tan antiguas, que sin embargo hablan de lo mismo. Así que bueno, para mí está claro que el origen de esas pociones está en el Tao. Vamos a hablar un poco ahora de radiestesia y las distintas funcionalidades que tiene, ya que se pueden utilizar distintos objetos para hacerlo, pero bueno, antes que nada, ¿qué es esto y de dónde viene? La radiestesia, primero que nada, es algo pseudocientífico, ¿ok? No está respaldado para nada por evidencia científica, solamente es una práctica basada en creencias y en supuestos resultados. Ha salido gente a desmentir también, a decir que no funciona en realidad y que es todo sugestión y bueno, ya saben, ese tipo de cosas que se dan con las prácticas pseudocientíficas. Pero básicamente consiste en que las personas utilizando un palo o algún otro tipo de elemento, ya lo vamos a ver, pueden canalizar la energía del lugar para encontrar agua subterránea, objetos o bueno, ese era el principal uso, ¿no? También algunos minerales y cosas así, porque es algo que se viene haciendo desde la Edad Media. Dice que la gente que lo practicaba o que lo practica, no sé si en día se seguirá haciendo, pero bueno, utilizan un palo, un bastón o una rama de esas que tienen como una división como en forma de I y que la van moviendo para detectar ondas electromagnéticas, radiaciones electromagnéticas que bueno, los van guiando hasta encontrar lo que buscan. Dicen que la persona que lo practica, cuando se hace con una vara, se le llama rabdomancia. Es como una vertiente de la radiestesia, ¿sí? Porque después hay otros tipos de radiestesia. Pero bueno, el rabdomante que lleva la vara va detectando como los cambios en el ambiente, las vibraciones a través de la vara y así puede localizar lo que está buscando. Que esto, bueno, es un poco similar
similar a lo que hace Klein con su bastón cuando realiza las adivinaciones. Es un posible origen de la inspiración para esto que hace Klein. Y bueno, es algo que supuestamente se dice que se utilizaba en Alemania en el siglo XV para encontrar metales. Y en el siglo XVI el luteranismo lo empezó a considerar como una obra de brujería, porque decían que en realidad era el diablo quien estaba moviendo las varas. Entonces se empezó a asociar con eso, con la superstición, como que era una práctica que no estaba muy bien vista. Sin embargo, no es que todas las religiones tuvieran algo en contra, porque por ejemplo en la Nueva Inglaterra se retomó esa práctica, incluso los mormones empezaron a hacerlo y se dice que uno de los 12 apóstoles de la iglesia mormona hacía rabdomancia y utilizaba una vara para hacer adivinación. Pero bueno, además de la rabdomancia, que era utilizando una vara, también se podía hacer radiestesia utilizando un péndulo, que es otro de los elementos que usa Klein para hacer adivinaciones. Y bueno, ¿de dónde viene esto del péndulo? Básicamente se remonta a civilizaciones tan antiguas como la egipcia, donde se creía que podía conectar lo físico con lo espiritual. Bueno, también se usó para buscar agua subterránea y en otras prácticas como la alquimia y la astrología en la Edad Media. Vean que siempre este tipo de magias están acompañadas de un uso práctico, ¿sí? Las usaban para encontrar recursos. Bueno, también tenemos que hablar del tarot, que es otra práctica de origen egipcio. Y a mí sinceramente me encanta, es algo que siempre me gustó aprender, pero desde el momento que empecé siempre supe que no sirve para ver el futuro o hacer predicciones, sino que es más bien como un ejercicio de introspección y de lo que uno proyecta en las cartas. Es como algo psicológico, pero digamos que en Egipto, que es de donde viene, no existía la psicología todavía. O sea, la psicología es algo muy reciente, es de los últimos 50 años para atrás. Así que bueno, antes que eso que tenemos, y tenemos prácticas esotéricas, religión y arte y filosofía y otras cosas con que llenar ese vacío, ¿no? Ya que no había psicología como ciencia. Respecto al tarot, Klein mismo en el capítulo 8, cuando está hablando con el colgado y con la justicia, les comenta que en realidad el tarot para él no era de un uso adivinatorio como tal, sino que era más bien una herramienta para canalizar la adivinación que uno ya tiene, ¿sí? Como esa capacidad propia, esa intuición que nace de uno. Y esto también me demuestra el conocimiento que tiene el autor de Lord of Mysteries para decir eso. O sea, es consciente de los usos que tiene el tarot y de cómo se inició. No es solamente algo superfluo o algo que ponga porque por el cliché de la adivinación con las cartas, sino que también creo que entiende bastante bien su significado. De momento me leí el tomo 1 y no sé todavía si más adelante habrá más referencias a esto y se va a profundizar un poco más, pero bueno, estoy muy ansiosa por ver cómo avanza esta obra y qué pasa con todas estas cositas que va como sembrando de a poco. Respecto al tarot, ¿qué se puede decir? Bueno, se pueden decir muchísimas cosas, pero si realmente les interesa este tema, les puedo recomendar un libro de Sally Nichols que se llama Jung y el tarot. Habla de los arcanos mayores del tarot y de todo su significado a través de lo histórico, de lo psicológico, nombra las funciones psicológicas y los arquetipos que están asociados con cada arcano, así que si alguien quiere profundizar, realmente le interesa, vayan a buscar ese libro porque está muy bueno. Bueno, y otra cosa que aparece en el Don Juan la primera temporada, y lo tenemos en la novela, por supuesto, son los mediums, o la idea esta de la mediumnidad, de personas que pueden comunicarse con los espíritus, que pueden hacer como un lazo con el más allá y traer información de los muertos y tener como imágenes, es decir, que crean un camino entre el mundo físico y el mundo espiritual, incluso de espíritus que bueno, que ya han abandonado el plano terrestre. Y esta idea de los mediums me parece súper acertado porque viene de la época victoriana, que es a la cual pertenece toda la ambientación en Lord of Mysteries, ¿no? Porque fue donde se hizo más popular esta idea. Empezó a haber mediums por todos lados, principalmente porque también fue con la creación de la Ouija. Se usaba la Ouija, bueno, se hacían sesiones espiritistas donde ponían la Ouija y mucha gente participaba y contactaban con los muertos y con el más allá. Y entonces empezó a darse como este fenómeno que algunos dicen de fraude generalizado, donde se puso muy de moda lo paranormal y había gente que decía tener la capacidad de contactarse con el más allá, pero nunca se pudieron conseguir pruebas objetivas, evidencia científica
que respaldaran todos estos discursos. Y bueno, ya sabemos que hoy en día sigue habiendo mediums o gente que se autoproclama mediums. No sé si ustedes creen en esas cosas, díganme en los comentarios. Y bueno, y la forma más común que tenían ellos de proceder era supuestamente un espíritu tomaba control de la voz del medium y se comunicaba con las personas que estaban en la sesión, o el medium escuchaba el mensaje y después se lo transmitía a los demás, sirviendo como un nexo entre los dos mundos. Y bueno, la mediumnidad está asociada también con algunos sistemas de creencias religiosos, el chamanismo, el espiritismo, el vudú, la umbanda, principalmente grupos New Age. Que si quieren mi opinión de las creencias y las prácticas New Age, pueden ir a ver este video que subí al canal donde me extiendo un poco más sobre el tema. Bueno, y por último, antes de cerrar el video, hablemos de los altares. ¿De dónde vienen los altares? Y lo más actual que tenemos son los altares Wicca, que es como si estuvieran haciendo recreacionismo de culturas paganas antiguas, inspirándose principalmente en todo lo que es celta y nórdico. Aunque la Wicca es como su propia religión, digamos, donde tienen el dios y la diosa y les hacen los altares de una manera que puedan equilibrar las dos energías. ¿Para qué se usan estos altares? Para hacer algunos rituales mágicos, para orar, para comunicarse con estas figuras del dios y la diosa. Y las características que tienen que tener son muy similares a lo que aparece en Lord of Mysteries. Tiene que haber una mesa o algún espacio que se pueda utilizar donde ponemos los elementos como las velas, a veces ofrendas de comida o cosas que representen símbolos de los 4 elementos. No es que haya una sola forma de hacerlo o que sí o sí tenga que seguir cierto diseño, cierto patrón, pero hay algunos elementos que están siempre para poder hacer esa práctica. Por ejemplo, pueden usar velas para el fuego, incienso para el aire, un cuenco con agua y sal para representar la tierra, como también pueden tener un caldero, una varita, bueno, cosas más trambólicas. Y sí está presente esto de que se coloquen velas, por ejemplo, que es algo que se hace mucho énfasis en Lord of Mysteries y de qué forma se tienen que colocar, o sea, sí hay como algunas cuestiones que se tienen que seguir para poder hacer los rituales. Y bueno, esas son algunas de las prácticas religiosas y filosóficas que aparecen en Lord of Mysteries. Estoy segura de que hay muchas más, así que probablemente haga otro video cuando avance un poco en la lectura para que podamos hablar acerca de las influencias del autor en el momento de escribir la obra y de la creatividad que puso también para poder transformarlas y adaptarlas a un sistema de magia ficticio inventado por su cuenta. Si tienen alguna más que quieran agregar, si puede ser sin hacer spoilers, sí, pueden dejarle en los comentarios. Y bueno, recuerden que el esoterismo, así como es un tema fascinante, también puede ser un poco complicado. A veces hay muchas fuentes que no son verdaderas o gente que no sabe lo que está haciendo y te van a decir que practican algún tipo de ritual o de magia, sobre todo hoy en día que está como de moda, ¿no? Y hay gente en las redes sociales dando consejos de cómo hacer hechizos y amarres y cosas por el estilo. Pero bueno, recuerden mantener el criterio propio siempre y ser críticos ante nada. Gracias por llegar hasta el final del video y nos vemos la próxima. Bye.